Voy a ser brevísimo, pero voy a contar un poquito de qué va a ir. Hoy tenemos, además del gusto habitual de tener al gallego Fernández entre nosotros para escucharlo, sobre todo hoy, en realidad, como todos imaginarán, lo que vamos a escuchar, a quien vamos a escuchar es a un verdadero amigo de la organización, que es el compañero Carlos Tomada, para el que pido el más fuerte aplauso que se pueda. Del cual podemos decir con orgullo, como decía, que es un amigo de la organización, tanto como Luis Abad, que está acá presente, con los que hace muchos años ya que cada tanto nos juntamos, conversamos, nos damos el gusto de tratarnos como compañeros, con el que ha sido uno de los grandes responsables de eso que llamamos la década ganada y que siempre llamaremos así. La idea de hoy, Carlos había dicho, haremos de trabajo, de las banderas del justicialismo. Nosotros dijimos, no, mirá, nosotros tenemos que hablar de más cosas. Seguramente algo de eso dirá, pero además de que todos estamos pensando mucho en la situación de nuestra patria, las vicisitudes en las que se encuentra y las dificultades por las que atraviesa el pueblo argentino y el peronismo en particular. Además de eso también, que suponemos que Carlos tendrá ideas y cosas para comentar o inclusive preguntas para disparar. Pero además Carlos ha sido en estos últimos años el embajador de la República Argentina en México. Y como todos sabemos, México ha vivido en los últimos años un proceso muy interesante que ahora coronó con la reelección del partido gobernante, porque en México no hay reelección, tienen presidencia de 6 años y ha sido uno de los fundamentos de su revolución fundacional, no tener reelección. Y bueno, sabemos todos que eso genera dificultades, pero bueno, es así. En México un presidente puede ser los 6 años y luego no tiene reelección, y acá una fuerza nueva que de alguna manera modifica el escenario latinoamericano logró imponerse por segunda vez en uno de los 2 o 3 países más importantes de nuestro continente. Así que también le vamos a pedir a Carlos que de eso también nos cuente, que seguramente tendrá que decir, que sea de interés para todos nosotros, compañeros y compañeras. Bueno, nada más. Muchas gracias por venir a todos y todas, y los dejo con... La idea es que el gallego hable un poquito, después conversarlo un poco y seguramente, sin duda, después abriremos un poco a preguntas, impresiones que los demás puedan aportar. Gallego. Bueno, en principio agradecerle a las compañeras y los compañeros que hoy están acá, algunos compañeros amigos de hace muchísimo tiempo. Digo, cuando Juan presentaba a Carlos, viste que una vez queda siempre preso en la memoria, me acordaba de un amigo que conocimos gracias a Carlos y a Luis, que era Coquito Blaustein, gran amigo. Y mientras me acordaba de Coco, me acordaba de otro compañero de la organización, que ya también no está, que era Omar Amestoy, el gordo Cerola, y me acordaba de una anécdota, volviendo de un partido que creo que había sido en Santa Teresita, una cosa. Sí, reunión del PJ, veníamos en el auto con Coco y el gordo Cerola, y hablando de que teníamos que hacer una comida, el gordo Cerola dice, podríamos hacer un sofrito. Coco lo mira y dice, ¿qué es un sofrito? Y no, empezamos a cagar de la risa todo el viaje y los jorobábamos por lo del sofrito. Así que tener a Carlos y a Luis hoy acá, además de un honor, a uno que viste como también es uno y sus recuerdos, uno y su circunstancia, diría un filósofo español, me da un placer enorme. Digo, esta charla, que tocará cuestiones del trabajo, porque el peronismo se ha hecho algo, es institucionalizar el tema del trabajo, pero también el amor por los más débiles, el amor por los más necesitados, el amor
y la urgencia de solucionar esos problemas que sufren los más débiles y más vulnerables de nuestra sociedad. Pero hoy tenemos un gobierno que se dedica a quitarle derechos a los jubilados, los golpea, le niega 15.000 roñosos pesos y festejan como héroes con un grupo de diputados en Olivos, un asado importante, haber votado en contra de esos 15.000, creo que son 15.000 mangos, no le salvaba la vida a nadie, pero sí por lo simbólico, digo. Gente que despide trabajadores, gente que al lado del presidente, y el presidente lo repite, hay que achicar bestialmente el Estado, las paritarias a la baja, y creo que de esto nos puede hablar mucho Carlos, porque su gestión, esa década ganada, las paritarias iban para arriba, y por ahí... Para el único lado que se debe ir, hacia arriba, paritarias hacia arriba. Digo, pero también nosotros hoy que vemos que un montón de empresas están dejando el país, nosotros hicimos el repro. Siempre un compañero cuenta, y lo repite cuando estamos en algunas mesas, dice, se iba a ir General Motors, la Chevrolet, y el flaco Néstor le puso guita para que no se fuera y la devolvieron. Creo que hay muchas cosas para contar. Así gestiona el peronismo. Bueno, la pandemia, independientemente de los criterios que uno tenga sobre Alberto Fernández, laburamos la pandemia, no dejamos que se cayera el empleo, al menos masivamente, en una pandemia tan complicada, aunque el vocero, este muchacho Adorni, diga, nos encerraron y qué sé yo, todas las huevadas esas, ellos profundamente odian a lo que nosotros amamos. Ellos odian esta tierra, que para nosotros es maravillosa y es bendita, a la que llamamos patria, patria de los argentinos, soñando una integración más grande, cosa que también odian. Y odian a los más vulnerables, a los más pobres, a los que han caído del sistema. Para eso está el peronismo, y a mí me enorgullece que hoy esté acá Carlos, porque Carlos fue el ministro de Trabajo de una década peronista. Bueno, buenas noches, hola, buenas noches a todas y a todos. Lo primero que les quiero decir que a mí estar en un local del PM no me da lo mismo. ¿Sí? Estoy realmente emocionado. Y me cuesta porque por los recuerdos, por los presentes, por la memoria que creo que no hay que perder y que el peronismo militante la ha tenido y la ha sostenido. Y además me ha impresionado mucho, hace tiempo que yo no estoy acá y si no venía a un local de PM me parece que me faltaba, no había completado la vuelta en la Argentina. Así que siento que pues, estoy volviendo realmente y el único tema es que hay algunos que no los conozco porque están crecidos, han pasado de jóvenes, niños a adolescentes más grandes, con esa vocación que tiene siempre PM de juntar a los jóvenes, ¿no? Lo comentábamos con Luis cuando veníamos caminando por acá y los veíamos y veíamos tantos jóvenes que desmienten esta idea con la que se los quiere estigmatizar hoy por hoy como que son los culpables por poco de Milei y todo eso. Pero han dicho tantas cosas sobre las que se supone que yo voy a hablar que todavía no sé, en realidad estoy ganando tiempo. Y entonces voy a aprovechar para contar una anécdota que para mí define definitivamente, valga la redundancia, la identidad de nuestro movimiento, eso que hemos perdido y que tenemos que recuperar, y que se me vino a la cabeza a raíz de cuando él comentó lo de la General Motors. Corría el año, perdón, antes el número 88.850 veces, no escuchás, pero era el año 2008, hacia fines, septiembre,
octubre, y se empezaban a sentir en Argentina los primeros efectos de la crisis financiera internacional. Nosotros acabábamos de salir del conflicto con las patronales agrarias y bueno, y estábamos en la misma dinámica, pero ya se veía que la cosa venía en serio, en una crisis que, de paso se ha dicho, todavía el mundo no ha salido, contrariamente a lo que muchos creen. Esa crisis todavía no se ha cerrado. Pero en Argentina tuvo un efecto corto. Bueno, y ahora voy a explicar por qué. Cuando en esos días me llama Cristina por teléfono y estaba en Olivos, me dice: venite para acá. Venite para acá significa venite para acá, está acá, digamos. ¿Por qué no estás ahora? ¿No? Entonces yo rápidamente manoteé papeles, nunca me decía para qué era, a nadie, ¿no? Entonces agarré un poco de todo, pero los diarios venían ya hablando de los efectos de la crisis, que bueno, que había que moderar la marcha de la economía, que el ajuste, que había que ver qué pasaba con los salarios y con el trabajo, y bueno, toda la descripción clásica de la crisis y de las medidas que había que tomar con la crisis. Entonces yo fui hacia allá con esa idea en la cabeza. Bueno, ahora me anuncia que se acabó esto, empecé a pensar esto. Muy bien. Llego a Olivos, voy al despacho que ella tenía en Olivos, y apenas entro al despacho, de parado, me dice: Carlos, que te quede claro que esta crisis no la va a pagar ni el trabajo ni los trabajadores. A mí la papada la cuento, vuelvo a decir, porque define, yo creo que lo único que me duele, pero de verdad me duele, es que no la puse sinceramente. Y se lo dije: ¿cómo te olvidaste de esa? Son Gardel, ahí está la esencia del peronismo, la esencia del kirchnerismo, tu esencia, la de Néstor, la de tantos de nosotros. Esta crisis no la va a pagar ni el trabajo ni los trabajadores. En ese momento, con decir trabajadores la alcanzaba, ahora hubiera dicho los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, en ese momento era así. Y fíjense, no solamente me dijo eso, ya con eso me dice: pero buscar una solución que impida que llegue el telegrama de despido a la casa, porque ahí empieza el drama social. ¿Qué tal? Otra perlita. La otra no fue una perlita, lo otro que dijo fue: y me traes una respuesta en 48 horas. No fue una perlita, fue una orden, ¿no? Digamos, con esos márgenes que te daba. Así que yo dije: perfecto, me subí al coche, y desde el coche, todavía no había tanto, no se usaba tanto el WhatsApp y todo eso, pero desde el coche ya iba laburando, pidiendo que juntáramos cosas y qué sé yo. Así nació el Repro. Así nació el Repro. Y que consistía en darle un dinero que se le depositaba en la cuenta sueldo al trabajador, y el empresario tenía que completar hasta llegar al salario de convenio. Y que aumentaba, por un lado, mantenía los salarios de los trabajadores, y por otro lado daba capital de trabajo para sortear la crisis. Normalmente las crisis en la Argentina tenían esta forma. Esa crisis, que vuelvo a repetir, el mundo todavía no ha resuelto, hizo así en Argentina. Sí.
esta anécdota alcanza, pero como el gallego mencionó también otro momento histórico, yo creo que es razonable contarlo. Cuando nosotros pusimos en marcha el repro, en el momento que más repro repartimos, entregamos, fueron 150.000. ¿Sí? 150.000. Y a fin de año, que ya estábamos empezando a recuperar los números de empleo, de actividad, todo, se hizo un almuerzo en Olivos, donde estaban los empresarios y sindicatos, y en agradecimiento por el apoyo del Estado a salir de la crisis a ambos sectores, y de lo que más se habló fue del repro, generó un aplauso muy grande y demás. 150.000 repros. Cuando viene la pandemia, se pensó en la misma solución, o por lo menos tomar como base el repro y sobre ese esquema montar en los ATP, ¿no? Se repartieron 1.600.000 ATP. Lo que habíamos hecho nosotros no era ni el 10%, y nos ovacionaron. En esa presidencia, 1.700.000 ATP, y parece que no hubiéramos hecho nada por la producción y el trabajo que, coherentes con nuestra historia, sí hicimos en el gobierno de Alberto Fernández. Y de eso, como diría la película, ni questo non si parla. Por lo menos para hacer un poco de justicia de un gobierno que tiene y tuvo otros problemas, debilidades y carencias. Bueno, eso para entrar en calor. La otra cosa, voy a hablar de México, porque la verdad que hablar de la Argentina para hacer diagnóstico y mostrar qué mal que andan las cosas y qué mal que anda este tipo y que esto, lo otro, estoy podrido. Yo me he propuesto militar de esta forma, con los compañeros y con las compañeras, hablando, estando. Esta es la tercera charla que doy hoy. Y lo voy a seguir haciendo, acá y en todo el país, porque siento la responsabilidad de poner la cara. Y yo me he copiado de peronismo militante y trato de ser eso. Trato de ser militante. Justo miro para allá y veo eso que para mí es uno de los pósters, no sé si es correcta la palabra, más hermosos que hizo en su vida peronismo militante. Perdón si exagero, pero por el texto, que me la sabía de memoria, seguramente ahora me lo olvido, pero era: la patria es barco, nosotros viento, la patria barco, y a la patria barco y Cristina Capitana. Espectacular. ¿Qué de Juan Cruz? ¿Cómo? ¿Qué de Juan Cruz? ¿Qué de Juan Cruz? Muy bien. Pero antes de ir a México quiero hacer solamente un señalamiento sobre este gobierno, porque me sentiría decir dos cosas de este gobierno, porque sentiría que no cumplo mi deber concreto. A ver, tengamos claro a qué vino este gobierno, ¿sí? Porque hay tanta hojarasca
tanta operación, tanta crueldad, tanto de dar por descontado que iba a ser locura, que todo eso pasa, pero mientras tanto está pasando otra cosa. Y yo quiero hablar de esa otra cosa. Yo quiero hablar de cuál es el objetivo real y verdadero de este gobierno, a qué vino este gobierno y a qué vino puesto por los sectores dominantes, por los dueños del país, aunque haya tenido el 55% de los votos. Y después voy a decir por qué digo esto de los sectores dominantes, porque yo no vengo acá a hacer discurso de barricada estudiantil, con todo respeto por las barricadas estudiantiles, y a dar explicaciones de lo que digo. Este gobierno lo que quiere, lo que busca, es definir, más que definir, busca redefinir la matriz productiva de la Argentina. Viene a terminar con un modelo de desarrollo económico social con organización gremial de los trabajadores, que era el modelo que nosotros conocimos durante años, seguro los 40 de democracia, con todas las idas y vueltas, y antes también. Es el modelo que quedó después del 55. ¿Sí? No pudieron ni siquiera con todas esas barbaridades, ni siquiera con todo el bombardeo de la plaza, no pudieron sacar de una cierta, ahora que se habla de batalla cultural, de cierto sentido común, que la Argentina tenía un destino de desarrollo industrial con organización de trabajadores. Ellos vienen a terminar con eso. Ellos creen que esta es la oportunidad, ahora sí, esta es la oportunidad para llevar un proceso a cabo, un proceso que el presidente define, no lo digo yo, lo define él. Queremos volver a la Argentina de fines del siglo XIX y de comienzo del siglo XX, como era agroexportador. Exportábamos granos y vacas y teníamos millones de gringos y criollos muertos de hambre, digamos, o tratando de rebuscársela, ¿no? De esa época son los conventillos famosos. Bueno, ahora quieren hacer lo mismo, lo dicen ellos. Entonces nos podemos preguntar, para ver si lo que yo digo es puro discurso de barricada, ¿quién puso al secretario de lo que vamos a exportar ahora en lugar de vacas y granos? Además de vacas y granos es energía y minería. Minerales raros, ¿no? Este es el nuevo negocio que le importa a todo el mundo, lo que tiene la Argentina para ofrecer. Bueno, ¿quién puso al secretario de Energía? Techin. ¿Quién puso al secretario de Minería? Techin. Con lo cual, en términos de recursos naturales a exportar, los que van a manejar las políticas públicas de esos dos sectores los puso Techin. Ahora, yo dije que era también con salarios bajos. ¿Quién puso al secretario de Trabajo? Techin. Entonces, en todo caso se invierte la carga de la prueba. Que me demuestren, que me digan a mí cómo es posible que yo no tenga clarísimo que el modelo que quieren convertir lo resolvieron los tipos que mandan en la Argentina. Por eso el presidente no es que está loco, él está en la macro, la inflación baja, se salva, y mientras tanto los otros, los que saben lo que hay que hacer, son los que están desmantelando la industria y desmantelando el Estado, que son los objetivos
para llegar a esa Argentina en la que sueñan. Una Argentina que va a ser predominantemente financiera, porque han descubierto que tampoco necesitan tantos consumidores, porque siempre nosotros estábamos con la idea, bueno, pero ¿quién consume? No necesitan. Si tocan con plata, hacen plata. Que eso es el mundo financiero. El hecho productivo desaparece. El hecho productivo tiene muchos problemas, el hecho productivo. Por lo pronto tiene trabajadores y tiene instituciones que complican y obstaculizan el desarrollo, y tiene organizaciones gremiales que ni les digo lo que fastidian, ¿ah? Y tienen instituciones como el salario mínimo, la negociación colectiva. Basta de cosas, se terminó. Ese es el objetivo, y no van a parar hasta que no lo logren, porque ellos creen que se lo pueden cargar al pueblo argentino, y se olvidan que lo mismo pensaron en las 3 oportunidades anteriores donde hubo intentos de hegemonía neoliberal, que son la dictadura cívico-militar y después en democracia el menemismo y Macri, y en los 3 fracasaron, como van a fracasar de nuevo por 4ª vez ahora. Y esto lo quieren hacer, y la forma que tienen de hacerlo es terminar con la grieta. ¿De qué manera van a terminar con la grieta? Debilitando a uno de los términos de la grieta, a los sectores nacionales y populares organizados y lo que ellos representan. Es decir, vamos a terminar de una vez por todas con la mayor cantidad posible de derechos y de conquistas. Eso que ahora, Tito, tenés que aprender que no se dice más, ni derechos ni conquistas, se dice privilegios. ¿Se dice? Privilegios. Privilegios. Son privilegios. Entonces van a terminar con los privilegios. Los privilegios son vacaciones, los privilegios son aguinaldos, los privilegios son las indemnizaciones, los privilegios son las jubilaciones. Bueno, muchachos, todo no se puede. Hay que pagarle a los acreedores. Así que si no hay, ya nos lo avisó los otros días por televisión, si no hay, ya saben, hay que pagar la deuda. Así que, rememorando a un clásico de los presidentes de nuestra oligarquía, lo vamos a hacer sobre el hambre y la sed de los argentinos. Ya sabes, que también tiene que ver, es la única parte de la historia que recuerda Linel. Pero bueno, le vamos a hacer recordar que si hay una historia que le escriben los que vencen transitoriamente, hay otra historia, que es la que va a escribir el pueblo argentino y que está escribiendo el pueblo argentino. Con esto creo que está más o menos claro lo que creo que va a ser este gobierno, y antes de pasar a lo de México, me gustaría hacer otro comentario también. Así por lo menos, si dicen el pasó tomada, bueno, algo de trabajo dijo. Se hizo el que sabe y comentó algo. Que es sobre el bendito tema de las reformas laborales. No les voy a contar la reforma laboral porque no vale la pena. Es un mamarracho, va a hacer mucho daño y la derogaremos cuando volvamos a ser gobierno. Sí, porque todo el mundo se olvida. Es lo que corresponde. Yo diría que todos los dirigentes argentinos deberían decir, y les avisamos desde ahora que cuando volvamos a hacer gobierno, cualquier medida que hayan tomado contra la soberanía de los argentinos y las argentinas la vamos a derogar. Digo para aquellos
de que el que avisa no es traidor. Pero bueno, ahora están con el tema de la reforma laboral, que va a seguir, y quiero que por lo menos a los compañeros y compañeras presentes les quede claro algo. Pero por favor, marcado acá. Porque yo veo que ahora se ha convertido en un sentido común decir que hay que hacer una reforma laboral, que es imprescindible. A mí se me ha ocurrido esta figura. Vos vas a comprar un kilo de papa y sale 10.000 mangos el kilo de papa, o más, no importa. Y le preguntás a los verduleros, sí, pero 10.000 mangos las papas. Y claro, ¿qué querés si no hicimos la reforma laboral? ¿Qué carajo tiene que ver la reforma laboral con la papa? Bueno, pero porque a mí no me preocupa que la reforma laboral la quieran hacer los que mandan. Sí, claro, porque a Milei no le interesa. Milei además no leyó ninguna de todas estas leyes, así que le son totalmente ajenas. Pero los que mandan sí. Y esta ley que salió, que debería llamarse ley, se llama ley de base, pero en la parte laboral se debería llamar ley de precarización. Porque lo que hace es aumentar el alejamiento del trabajo de las normas laborales. O sea, que haya cada vez menos normas laborales, o en todo caso que haya cada vez más trabajo sin normas laborales, vamos a decirlo más claro así. Eso es lo que busca. ¿Sí? Es decir, para dar un ejemplo claro, todos alguna vez habrán tenido algún familiar o ustedes mismos que ha tenido un contrato de servicios en un trabajo y son los trabajadores contratados. Pero esos trabajadores contratados por ese empresario que les hizo firmar un contrato de obra o de servicios, en realidad está cometiendo un fraude laboral. Que vos vas a la justicia, lo planteás y automáticamente le dicen, no señores, esto es una relación laboral, a usted le corresponde que le paguen la indemnización. Páguese la indemnización. Bueno, eso se terminó. Eso se terminó. A partir de ahora, el que tenga un contrato de obra y servicio se la banca. Y no tiene indemnización. Ni tiene jubilación, ni tiene por qué tener vacaciones, se rige por el Código Civil y el Código Comercial. Bueno, así son todas las figuras, no las voy a detallar, además de la restricción que le han puesto al derecho de huelga. Pero lo que yo quiero decirles es, por favor, ninguna reforma laboral resuelve ninguno de los problemas importantes de la Argentina. El que opine lo contrario, que me lo diga. Seguramente no estará acá, pero como lo digo en todos lados, pueden desmentirme. Segundo, esta reforma laboral agrava los problemas que sí tenemos en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Agrava la precarización, con la restricción al derecho de huelga impide el conflicto, con lo cual la pelea por la recuperación de los salarios va a ser más difícil, con lo cual rebaja, le da instrumentos para la rebaja de salarios. Y por último, quiero hacer un señalamiento. Este gobierno vino a hacer lo que acabamos de comentar recién. Por lo tanto, con este gobierno no se negocia ninguna reforma laboral. ¡Ninguna! Porque, y termino con esto, yo no digo que no deba haber reformas laborales. ¿Ha cambiado el mundo del trabajo? Sí. ¿Ha cambiado el mundo de la producción? También. Bueno, puede haber. Ahora, ¿en qué piedra está escrito que ese nuevo trabajo y esa nueva producción se tiene que hacer sin el principio protectorio que tiene que tener el trabajador por la simetría que hay entre el empresario y el trabajador?
¿Dónde lo dice? Porque yo no lo vi escrito en ningún lado. Acá lo dan por hecho. Entonces, quiero decir que hay otras reformas laborales muy interesantes que resolverían sí problemas de los trabajadores y de las trabajadoras. Por ejemplo, reducir la jornada de trabajo. Por ejemplo, dar participación en las ganancias. Por ejemplo, llevar a la práctica realmente el empoderamiento que han sabido conseguir las mujeres en los lugares de trabajo para que realmente haya equidad de género en los lugares de trabajo. Eso es una reforma laboral que yo estoy dispuesto a acompañar, aumentando los niveles de participación, porque la palabra que me gustaría que recuerden de esta conversación hacia el futuro es la palabra participación. El escenario político, el sociolaboral del futuro, lo que va a requerir es mayores niveles de participación. No, en todo sentido. En términos de la política también. No se banca más que no haya participación. Perdónenme, compañeros. Justo dije esto y casi se rompe la silla. Sí, y lo digo en serio. Lo digo en serio. Tenemos que tener internas. Si alguien me pregunta qué quiero decir. Tenemos que tener la posibilidad de que en la empresa, cuando viene la nueva tecnología, los trabajadores puedan opinar. Los trabajadores que ponen trabajo, invierten trabajo, son también inversores de la empresa, tienen derecho a tener participación en las utilidades cuando las haya. ¿Sí? Participación en todos los órdenes. Otro día charlamos más. No hablo más de esto, no los aburro. Les cuento alguna cosa interesante de México. Además de ser un gran país que tiene grandes problemas, como el narcotráfico y el crimen organizado, está demostrando, y voy a tener que la forma más práctica para decirlo es utilizar una terminología que ustedes van a repudiar, pero espero que no, está demostrando que sí se puede. Que se puede en democracia transformar la relación de fuerzas. Que sí se puede discutir cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza en un país. En democracia. Que es una gran pregunta para nosotros, porque nosotros todavía no sabemos. Lo hicimos una vez y no lo volvimos a hacer más. Con Néstor y Cristina fue cuando más cerca estuvimos en poder repetir, porque hubo mejora en la distribución del ingreso, pero no terminamos de definir qué modelo de país productivo queríamos y necesitábamos para hacerlo sostenible en el tiempo, porque tuvimos una oposición feroz, salvaje, que no nos dejó ni siquiera pensar en algún momento. Bueno, pero hablemos de México. Y es interesante hablar de México porque en pocos días, 10 días, asume la nueva presidenta. Y porque México es un país enorme, enorme, que tiene 140 millones de habitantes, que tiene más de 11 ciudades con 1 millón de habitantes cada uno, que tiene todo tipo de producciones. Un país, frase que todo el mundo conoce, que un gobernante que gobernó muchos años, tal vez demasiado, por eso la consigna que señaló muy bien Juan Cruz forma parte de las consignas de la Revolución Mexicana, que era sufragio universal, no a la reelección. Porque este tipo, Porfirio Díaz, gobernó durante 4 o 5 mandatos. Y a partir de ahí nunca más hubo reelección en México. Y la frase que él dijo es: pobre México,
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. México ha logrado tener una relación con Estados Unidos en los últimos años de respeto. Firmó el Tratado de Libre Comercio. 2. A Estados Unidos lo único que le importa de México son 3 cosas: que cumpla el Tratado de Libre Comercio, que también a México le conviene, que le pare el narcotráfico. Lo que pasa es que López Obrador le explica que lo que necesitan es que dejen de consumir ellos, y se lo dice en la cara. Y tercero, que le paren la inmigración, que le contenga el proceso migratorio que viene en oleadas desde Sudamérica, pasa por América Central, llega a México para ir a Estados Unidos. Después, México hace lo que quiera. López Obrador puede hacer un discurso de 1 hora y media hablando de terminar con el bloqueo de Venezuela y el bloqueo de Cuba, y pidiendo que a Cuba le den el premio Nobel a la dignidad, y no pasa nada. Imagínate, no, si Alberto decía una cosa así, lo venían a buscar con los bomberos. Bueno, México ha pasado de ser el patio trasero a ser el socio menor de los socios finalmente de Estados Unidos y de México. Por eso, cuando yo le voy a entregar las cartas credenciales a López Obrador, él me da la posibilidad de quedarme charlando un rato con él, y me dice: porque yo lo que quiero ahora es que México tenga una mirada austral. Y yo lo miré con cara de Gil, la verdad, me cuesta poco. ¿Qué es la mirada austral? Yo entiendo que México, preocupado por Estados Unidos, ha estado demasiado metido en la frontera de Río Bravo, y nosotros necesitamos ser parte de la política de Sudamérica, porque el día que busquemos la integración va a tener que ser una integración que vaya desde Río Bravo hasta Ushuaia. Y yo le dije: ojalá lo haga, presidente, porque si usted lo hace, va a hacer que nosotros, desde allá, desde el lejano sur, levantemos la mirada por encima de nuestro hermano mayor, que también tenemos uno, y seguramente nos encontraremos con la mirada austral de México, y nosotros desde Argentina, país que tiene una tradición en materia de integración latinoamericana que le reconocen todos los países de Latinoamérica. Y de paso cito una hermosa frase de un embajador mexicano en un tiempo durante la Revolución Mexicana, que México, para contar que eran buenos a pesar de que mataban de a miles en la guerra civil, mandaba a sus escritores, a sus intelectuales, a sus poetas, los mandaban embajadores a los países que más importaban. En este caso a la Argentina, entonces mandó como embajador a Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes es el autor de la frase: cuando México y Argentina se abrazan, abrazan a toda América Latina. Hermosa frase con la que yo terminé casi todos mis discursos cuando estuve en México. Voy a tener un poquito de populismo. Bueno, vamos a lo más importante. Habría mucho para hablar. La relación de Argentina y México tiene mucho para desarrollarse, muchísimo. Tendría que ser 10 veces más potente, 10 veces más potente. La levantamos mucho, no tanto por un embajador, sino porque era muy buena la relación entre los presidentes. La perdimos en 15 minutos. En 15 minutos. Apareció este tipo y ya empezó la puteada con López Obrador, y hasta inclusive cosas que yo estaba por firmar la última semana, me quedé con la lapicera así, no la firmaba porque ellos mismos me dijeron: escúchame, todo esto no lo firmar porque estaba vos, porque estaba el gobierno tuyo, vamos a firmar esto, va a tener efecto en el tiempo del presidente ese que ustedes eligieron, y ¿por qué le vamos a hacer ese favor a ese presidente? Bueno, el gobierno de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional,
se autodenomina la cuarta T, o sea, la cuarta transformación. Porque la primera es la independencia, la segunda es la reforma, la tercera es la Revolución Mexicana, en la cuarta se la autoadjudica López Obrador. Yo creo que con buen criterio, porque realmente es una nueva etapa que se ha iniciado en México. Quiero decir que esa mirada austral de López Obrador no quedó en palabras. Él intervino en el rescate de Evo Morales, él asiló a la familia de Pedro Castillo, presidente de Perú, preso en Perú. Él nos ayudó en muchos tramos de la negociación de la deuda, anónimamente, y se ha preocupado por tener una mayor presencia. Bueno, hizo la CELAC, ¿no? Revivió, puso de pie la CELAC, perdón, me estaba olvidando eso. 2 mandatos consecutivos, puso de pie la CELAC, que es el único organismo en América donde están todos los países, sin exclusiones, ninguna exclusión. Y que tuvo su momento de gloria con las 2 presidencias de México y un poco más la siguiente con Argentina, y ahora se viene desinflando al calor de estos cambios que se vienen produciendo. Bueno, este presidente perdió 3 elecciones, en la cual le hicieron fraude en 2, siguió insistiendo y ganó con el mayor porcentaje que haya ganado nunca ningún presidente de México la elección en el 2018. Claudia lo superó, pero digamos era el presidente que tenía. Presidente que al poco tiempo, porque de entrada tomó medidas muy fuertes contra todos, inclusive por razones de corrupción contra sectores de la izquierda, lo cual hizo que perdiera cierto apoyo de alguna izquierda caviar, pero tuvo un 60% de apoyo durante 6 años, 60% de aceptación, 60% de lo votaría otra vez si vuelve a presentarse, 60% de ser la principal figura de México, 60% de mantener un liderazgo sostenido en el tiempo. Un caso increíble. Se puede. Ahora, eso sí, él hablaba todas las mañanas, insoportable, digo, todas las mañanas, 1h30, y fijaba la agenda de México. Durante el día se debatía a favor y en contra sobre lo que había hablado México, lo que había hablado López Obrador, que habla para los suyos, no le hablan a nosotros, porque los otros son los ricos que quieren matar de hambre a los pobres, ¿no? Digo, no es una frase que yo inventé, es lo que él dice, así apoyado como quien está en la cantina. Ese presidente que tiene esa sencillez, esa forma de hablar tan fácil de entender, tiene un aparato tecnológico cuando hace las mañaneras que al minuto, cada frase importante, cada concepto clave llega a todos los lugares de México. ¿Quién hace esa tarea? ¿Quién la hace manualmente? ¿Un empleado? No. El mejor cuadro político técnico que tiene López Obrador, que es Jesús Ramírez. El mejor. Un tipo de unos 50 años que tiene una experiencia de vida política internacional y en México impecable. Y atrás una pantalla que muestra los números grandes, los números chicos. Quiero decir, sencillito, hablando los suyos, pero con todos los fierros. Porque si vamos a jugar de igual a igual.
Perdón, me olvidé de decir que sentado adelante de él, mientras da la mañanera, está el periodista que quiera estar. Y se juntan de a 40. Y hacen la pregunta, ¿qué quieren? ¿No? 6 años así, todas las mañanas. Y todos los fines de semana, se toma un avión y va a recorrer un estado. No recorre una vez, son 33. Y no recorre otra vez. Y no recorre otra vez. No hay presidente que haya estado recorriendo un país inmenso como es México tantas veces como López Obrador, que se ha convertido entonces en una leyenda. Porque todos estuvieron con López Obrador. Yo estuve con López, no yo. Cualquier tipo de Oaxaca dice, yo estuve con López Obrador y le dije que si no, primero no importa. Todo el mundo además se lo cree. Forma parte. Para aprender, digo. Bueno, llega el momento, empieza... Por supuesto, lo que menos me costó, 10 minutos, ¿está bien? Si usted diga. Lo que menos me costó entender fueron los diarios. Primero porque estaban en español. No, pero básicamente porque funcionan igual que los de acá. Está La Nación, el Clarín y un página 12 multiplicado por 8000. ¿No? Digo, en cuanto a los hermanos, página 12, pero digo, un diario de izquierda, potente, serio, con una información del mundo que me avergüenzan los diarios argentinos de cualquier nivel y sector. En México, el que quiere saber qué es lo que pasa en el mundo, se entera por los diarios, además de por la televisión, por las redes, lo que quiera. Pero el volumen de información internacional es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque ellos juegan en primera. Y en serio. Y se sienten parte del norte. Bueno. Las guerras para ellos no quedan lejos, como para nosotros. Eso es una suerte que tenemos nosotros. Pero para ellos quedan cerca. Y fijar posiciones internacionales, hay que ser bastante guapo en México. Y López Obrador no fue. Con las excusas, siempre la no injerencia, siempre haciendo equilibrio en un mundo complejo, ¿no? Que tuvo grandes complejidades. Pero, digamos, para dar un ejemplo, él no tiene ningún problema en que venga Biden a México y al día siguiente es el día de las Fuerzas Armadas y hay un desfile de 4 horas y al lado de él el presidente de Cuba. Como de lugar. Bueno, ese presidente que hizo muchas cosas en términos laborales. México estaba muy atrasado, fortaleció... A ver, México hizo una reforma al revés. ¿Sí? Una reforma laboral que estaba dentro del Tratado de Libre Comercio, además, a favor de los sindicatos y a favor de la negociación colectiva, no en contra como hacemos acá. ¿Sí? Aumentó las vacaciones, claro, tenían 6 días. Aumentó las vacaciones al doble y hizo escalonada como las tenemos nosotros. Y prácticamente clausuró la tercerización. Con eso se ganó, con eso, en términos laborales, Gardel, Lepera y los guitarristas. Chao. ¿Sí? Y además, perdón, y además le dio el más grande de los aumentos de salario mínimo de manera sostenida durante 6 años. La reforma judicial, al final, lo hizo. Ahora después voy a eso. Entonces, ese presidente también tenía que cambiar algo más, que era, Juan Cruz que sabe bastante de eso, que era el dedo. El presidente saliente designaba en un acto político a su sucesor. Y la política mexicana se alineaba atrás de esa designación. Eso era
cómo funcionaba el PRI. ¿Sí? Hasta que se desbarrancó, se corrompió, le pasó un horror. La decadencia del PRI fue espantosa. Pero todos vienen del PRI. Todos pasaron por la escuelita del PRI. Inclusive López Obrador. Entonces dijo, vamos a hacer internas. Pero no podemos hacer de golpe internas en un país que nunca había tenido internas. De golpe no. Entonces, ¿qué hizo? Cuando yo me enteré cómo iban a hacer, yo digo, acá tenemos se llama la Cuatro Tiempos, que va a ser la otra revolución mexicana. Se van a cagar a tiros. Por encuesta. Por encuesta. Cada candidato que quería ser candidato a presidente presentaba una encuesta. Morena contrataba a un encuestador y se resolvía quién estaba apoyando a la gente. Había una pequeña trampita en eso, pero el sistema era válido para ellos. La trampita era que a López Obrador había dos grandes candidatos, finalmente, eran como 7. Además, él en las mañaneras tiraba candidatos a presidente, por ejemplo. Una cosa que decía, a mí me parece que Tomada tendría que ser presidente. Pero estoy llevándolo, digo a propósito porque daba nombres de ministros, por ejemplo, ¿no? O del presidente del ANSES. A mí me parece que Zoe Robledo sería un candidato a presidente interesante. Y así tiraba y había como 12, 13 que se enteraban en ese momento, se emborrachaban, pero no pasaban naranja, y quedaban dos. Marcelo Ebrard, que era el canciller, el gran canciller, con el que tuve la posibilidad de interactuar bastante porque era con quien tenía que hablar, y Claudia Sheinbaum, que era la jefa de la Ciudad de México. Ustedes saben que para demostrar que son jóvenes no pueden decir DF. DF no existe más hace muchos años. Ciudad de México. Hoy hicieron lo mismo que nosotros. No más capital federal, ahora acaba. Y eligen al jefe de gobierno. Igual es otra provincia, todo igual a nosotros. Que dicho sea de paso, en esta oportunidad ganó una mujer. Otra mujer. Ya había ganado Claudia Sheinbaum y ahora lo ganó Clara Brugada, que es un gran cuadro político, otro gran cuadro político que tiene México. De paso se ha dicho, ahora la Ciudad de México, el Estado de México, que es como nuestra provincia de Buenos Aires en términos de importancia y demás, y ahora la presidencia, las tres van a ser gobernadas por mujeres. Y decían que México, que el machismo está en la maceta, pero digamos, el movimiento feminista en México es durísimo, durísimo. Pero no es por eso, es porque son grandes cuadros políticos y tienen la posibilidad de competir y ganar. ¿Dónde estaba la trampita para mí? Era que López Obrador le gustaba que fuera Claudia Sheinbaum, más que fuera Marcelo Ebrard. Y se notaba. Y se notaba. Entonces la encuesta al tipo que tiene el 60%, que le confía el 60% de la población, que le confía el mandato y la continuidad incluso de su mandato, y bueno, era natural que el voto se volcara sobre Claudia Sheinbaum. Y efectivamente, en todas las encuestas, dio ganadora a Claudia Sheinbaum. Y ahora va a empezar su gobierno. Claudia Sheinbaum, todo el mundo dice, va a ser la primera mujer que va a ser presidenta en México. Bueno, yo les digo, hay 9 gobernadoras ya, mujeres en México. Gobernar un estado, una provincia en México es bravo. Hay que tener varios importantes. Pero ese no es el rasgo más destacado de Claudia Sheinbaum, para mí. El rasgo más destacable es que va a ser la primera presidenta o presidente que no viene del PRI, que no hizo la escuelita en el PRI. Ella viene de la izquierda universitaria
y es una académica de nota, ¿sí? Está en un equipo grande que ganó un premio Nobel. Cortó una campaña electoral para tomarse 6 meses sabáticos para poder presentar una tesis que no podía postergar. Digo, académica en ese sentido, y no de ciencias blandas, de ciencias duras, ¿no? Física, química, esas cosas difíciles, ¿no? Es un personaje que va a haber que ver. Y no es, quiero aclarar algo, y no es la única, ni Ebrard, a quien acaba de nombrar como su ministro de Economía. Es decir, a su opositor lo nombra ministro de Economía. Tiene muy buenos cuadros políticos y muy buena escuela. Y Gallego no es para que salgan ahora corriendo a sacar pasaje para México, pero les interesa mucho el peronismo. Lo lograron entender, no creo que fuera el embajador, pero entre otras cosas, algo de sí, pero creo por el kirchnerismo, que los saca del lugar, porque como dije, son del norte, los sacan del lugar fascismo, nazismo y toda esa historia donde lo tenían. Bueno, pero en los cursos internos de Morena, organizados por la juventud, se habla del peronismo y no por eufemismo. Peronismo, por eso le invitaron a Cristina a cerrar. Bueno, y para ir cerrando, también algo que tiene que ver con nuestra política local, que a mí me pareció realmente muy interesante. 3 meses antes de las elecciones, López Obrador, no en una mañanera, sino en un acto especial, donde estaba, ellos son muy protocolares, muy de escenarios, y qué sé yo, estaba él y la mujer, su esposa. Y explicó que venía a dejar su legado, no el legado de lo hecho, sino el legado que le dejaba al próximo presidente de Morena para darle continuidad al proceso de transformación iniciado por Morena, explicado así. Esto es continuidad con cambio. Continuidad, porque lo de hablar era cambio con continuidad, ¿no? Pero es continuidad de los objetivos transformadores de Morena con cambio de personaje y de estilo, seguramente. No va a haber mañanera, digamos. Creo. ¿Y qué es lo que le entrega? Le entrega 20 medidas, 20 reformas constitucionales que las escribe en un papel y las pone arriba de la mesa. En México las reformas constitucionales son más fáciles que acá, en el sentido de que con una mayoría especial ya es reforma constitucional, no tenés que hacer una constituyente y todo eso. Pero son reformas constitucionales y lo que él le propone son todos temas que van a ir, si quiere ella, si tiene la relación de fuerza, si no sé qué, si es verdaderamente continuidad, las va a introducir en la Constitución. Ahora, eso es un papel arriba de la mesa que conocen todos y sobre el que hablan y hablaron y están hablando todos. Inclusive uno de ellos lo está haciendo él antes de irse, para dar la señal de que todo sigue como está, que es la reforma judicial. Yo digo, con un documento así por ahí hubiéramos evitado cartas, llamados telefónicos no contestados, ¿no? Porque la discusión es política y es ahí, y sobre esto, no sobre cualquier cosa. No me dijiste, es
Me pareció muy inteligente. Por supuesto que Claudia Sheinbaum dijo, a los 15 minutos dijo, yo voy a hacer. Tomo el legado, no dijo que lo iba a hacer, pero dijo, tomo el legado. Y por supuesto la oposición dice, ¿vieron que López Obrador no se va a ir y va a seguir gobernando? Bueno, vamos a ver. Te lo cuento el 1 de octubre del 2025. Y rápidamente, ¿qué medidas propone? De todo tipo. De todo tipo. Es bien un ejemplo de gobierno, no es 5 medidas fundacionales, no. Vamos a prohibir el comercio de vapeadores. Bueno, sí, para eso, la reforma constitucional. Bueno, también dice que se va a prohibir el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos vía fracking. Hay un reconocimiento explícito a los pueblos indígenas. Se reduce la jornada, propone reducir la jornada laboral a 40 horas. En México es de 48, igual que en la Argentina. Plantea que hay que, a todo joven que no esté estudiando, el Estado tiene que contratarlo y darle un trabajo y garantizarle un sueldo. Hola. Se van a utilizar los trenes de pasajeros, para trenes de pasajeros, los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionadas en el sexenio de Zedillo. Es decir, retoma y obliga a que se convierta en transporte de pasajeros. Durante su gobierno retomó para el Estado el sistema energético. No es neutro. Tomar ese tipo de medidas significa que te puteen en arameo todos los diarios durante todos los días. Por eso, como pasó acá con Cristina, no es gratis, ahora es 60%. Revertir la reforma de pensiones, vamos a hacer lo que hicieron ustedes, me dijo Jesús Ramírez, el personaje este. Me lo dijo mucho antes de que sacara esto. Tienen un segundo turno de gobierno donde van a tomar una serie de medidas que son una nueva etapa del proceso reformista. Bueno, y para terminar con alguno, convertir en política de Estado la austeridad republicana. No se permitirán excesos ni extravagancias en el servicio público. No solamente lucha contra la corrupción, que había sido el lema de López Obrador, que no es fácil, sino el tema de la austeridad republicana. Digo, los altos funcionarios toman Uber. ¿Sí? Digo, venían a mi casa en Uber. La reforma judicial, dos cosas de la reforma judicial. Primero, es una reforma judicial que le interesa a la gente. No es una reforma judicial que entienden 14. La gente se adueñó de porque él se encarga que la gente se adueñe del tema. No es solamente que el Poder Judicial está en contra, porque es un Poder Judicial aristocrático, que ha hecho cuanta tropelía, ha defendido narcotraficantes, no, eso además lo dice. Pero además se mete con lo que a la gente le importa, que la justicia sea rápida, por ejemplo. La Corte Suprema no va a ser más in eternum. Es elegida por 15 años. ¿Qué es eso? Monárquico. Eso para toda la vida. Y los jueces, ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial serán electos por el pueblo.
Eso es el gobierno de López Obrador, esa es la continuidad, ese es un país importante de nuestra América Latina y un gran país que nos invito a que lo conozcan y si tienen ganas, traten de leer algo y aprender algo de una extraordinaria historia, compleja, pero de una gran historia de un pueblo que se ha hecho su lugar. Gracias. Si alguien quiere hacer preguntas breves, acompañadas de reflexiones brevísimas. Víctor Cantero, que cuando dije, Cantero. hay un amigo de la comuna, me olvidé el apellido, digo, ¿cómo se llamaba? Víctor, el negro Víctor, queda re mal, Víctor Cantero. Hola Carlos, gracias por estar acá en nuestra comuna, en nuestro barrio. No, una pregunta, salvando la distancia, por supuesto, yo creo que lo que planteaba López Obrador es mucho más profundo que lo que planteó Cristina al final de su mandato, que era la democratización de la justicia. Me gustaría saber qué similitudes puede llegar a tener y cómo fue una ley que fue votada por el Congreso por amplia mayoría, después, porque tocaba intereses de los jueces, la declararon anticonstitucional. En México. Claro, no, nosotros acá se declaró anticonstitucional la democratización de la justicia. Bueno, porque allá también tienen problemas. Bueno, la votaron, pero ahora están viendo qué es lo que hace la derecha. Es que, otra vez, no es fácil. No es fácil. Está bien, la reforma nuestra, primero, era bastante compleja. La declararon anticonstitucional, supongo que por algún argumento que siempre encuentran, digamos, a ver, manejan ellos la idea de constitucional o anticonstitucional. Yo creo que no son comparables, creo que son distintas. Lo que sí te puedo decir que es igual es el malestar con la justicia. Y también es igual el enfrentamiento de la justicia con el gobierno de López Obrador. Le han declarado anticonstitucionales un montón de leyes, porque en la elección intermedia, yo solo lo conté porque eran muchos detalles, no le va tan bien a López Obrador, no le va tan bien a Morena, y tal vez porque no estaba López Obrador en la boleta, y entonces pierde la mayoría necesaria para hacer una reforma per se. Entonces todo es negociado, todo termina siendo más débil. Algún día entenderemos de la importancia que tienen las elecciones para diputados y senadores. Creo que en la Argentina, y creo que México lo ha aprendido duramente, creo que en la Argentina todavía no nos damos cuenta. Gracias. Voy a tratar de ser breve y si no me cortas. Primero, mencionar a la pasada que sin reforma laboral, la década ganada, la desocupación, gracias a Néstor, Cristina y vos, logró bajar del 22% al 5,7%. Después se aumentó el empleo registrado, lo que permitió que aumentara la cantidad de cotizantes en el sistema previsional y se lograra vía moratoria jubilar a un montón de personas. Así que vaya mi reconocimiento a tu gestión y darte las gracias. Fue hace tanto tiempo que me impresiona que te acuerdes. Porque tengo memoria histórica y parte de lo que tenemos que tener, más como militante. Hoy salieron los números de la EPH y muestra que hubo un aumento del empleo y de la actividad y una baja de la desocupación muy chiquita, pero los niveles de desocupación se vienen sosteniendo. En parte me parece que el fenómeno captado también por lo que es las economías de plataforma que vienen tomando el rol del Estado, que creo que ahí hay un desafío
Pero a pesar del ajuste que hubo, no hubo un gran aumento de la desocupación, no se sigue profundizando el deterioro en el mercado de trabajo. No sé cuál es tu percepción en cuanto a futuro, si esto va a seguir así, porque quizá otro de los fenómenos, pero es otra discusión, que tomando la teoría de la inflación por demanda, quizá por eso no está bajando tanto la inflación como el gobierno preveía, porque hay parte de la subocupación que está tomando estas economías de plataforma. Está consumiendo. Sí. Sigue habiendo consumo, pero con subocupación, no empleo de calidad, sino empleo... Sí, sí. Sí, bueno, fue lo mismo que pasó, eso fue lo mismo... No, Hola. Fue lo mismo que pasó con el gobierno anterior, ¿no? Que bajó mucho bajó la desocupación, pero bajó mucho la calidad del empleo. Yo creo que estamos en un proceso parecido. Te voy a decir que a mí me sorprendió. Y no digo que estoy tocando los números ni nada por el estilo, eso solamente. Igual yo escuché, por ahí vos sabés mejor, pero yo escuché que los números de ocupación subieron un poco, pero que en la combinación con subocupación hubo en realidad un crecimiento de desocupación. Yo no lo entendí en la radio, pero lo decían 0,2 de aumento de la ocupación, pero no sé cómo. Combinando a la subocupación, un aumento de los desocupados. ¿Cómo puede ser? No sé. Y aumentó la subocupación demandante. Estaba aumentando el trabajo de baja calidad. Es el empleo que informal. Es que está absorbiendo a los despedidos. Claro. De todas maneras, digo... ¿Cuánto es sostenible eso? A futuro, ¿cuánto se sostiene? ¿Cuánto se puede sostener? Yo creo que no se va a sostener. El número va a ser demasiado grande y va a haber que desarmar esos números también para denunciar lo que está pasando, ¿no? Yo creo que con este programa de gobierno, si sigue por la misma línea, llegamos a 2 dígitos. Porque pensá que esta es la medición de junio, ¿no? De junio. O sea, el tema de desocupación viene siempre muy lento, muy lento. Pero me enteré hoy cuando venía para acá, quiero averiguar, quiero ver qué están dando los números del ministerio, que son más de Mayday y por ahí se puede ver un poquito más. A mí me parece, digo, lo que yo estoy viendo en la industria, me parece que no da para decir que está bajando. A la EPH volvieron, Carlos, todo lo que se habían echado también, ¿no? Sí. A mí sí me genera dudas. Pero no creo que le estén metiendo mano, digamos. Eso es lo que quiero. No quiero entrar en esa, está bastante Pero es de bien. junio, es una medición de junio. De junio. Junio. No, buenas tardes, compañeros y compañeras. Carlos querido, un orgullo que estés acá con nosotros. Fundamental tu presencia, como te dije cuando nos saludamos. Qué bueno que volviste, qué bueno que estás acá, qué necesario que estés acá. Hablamos de los repro y creo que como pieza muy importante de nuestro gobierno y algo a rescatar, también de los ATP, después más acá en nuestro gobierno con Alberto, creo que algo que no nos tenemos que olvidar es de un programa que se llamó Jóvenes por Más y Mejor Empleo, que también fue muy importante, también fue muy necesario y le dio la posibilidad a muchos pibes y pibas de encontrar un espacio, de encontrar una formación, de organizarse, de capacitarse y de salir adelante. Justamente me parece que hay que revalorizarlo hoy con todo lo que dicen de nuestros pibes, con todo lo que dicen sobre el trabajo de los pibes y lo que quieren nuestros pibes. Nosotros tuvimos esa herramienta gracias a vos y a todos los compañeros y compañeras del ministerio que le cambió la vida para bien a todos los pibes y las pibas de nuestro país. Creo que hay que mencionarlo, hay que revalorizarlo y hay que traerlo de nuevo acá para que sea una herramienta de discusión de lo que queremos para adelante, ¿no? Eso como primera parte. Y te hago 2 consultitas. Una, mencionaste el fracking.
que lo van a prohibir en México. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con el método de producción de ello? ¿Con el método del agua? Con el uso del agua. Por el uso del agua, me imagino. México tiene problemas de agua. Nosotros no tenemos ni idea el problema que tiene con el agua en el mundo. Todavía dejamos la canilla de ellos. Sí. Está bien, México pero aprendí, no, por favor les pido que lo tomen en serio. Yo en México aprendí a bañarme en 5 minutos. Mira. Bien. Te iba a preguntar si tenía que ver con pueblos originarios, tierra o forma de trabajar los recursos naturales, porque al lado está Estados Unidos. Ellos en realidad, los pueblos originarios van no por el fracking, ni por ninguno. Claro. Ni justicia a la minería, digamos. Bien. Lo que pasa es que México tiene una historia minera que anda a sacársela, digamos. Empezaron a ser conocidos en el mundo porque ya existían desde antes. Claro. Por la minería. Claro. Y al lado tienen a Estados Unidos que le da el fracking como loco, sí. Y bueno, y es parte de su producción. Ahí yo vi y los recursos, claro. Y lo otro que te iba a preguntar es, para adelante, ¿qué crees vos que tenemos que hacer? ¿Cómo encarar el tema del trabajo no registrado, el trabajo de la economía popular, que tanto se habla? Una pequeña reflexión de eso. Gracias. El problema de la pregunta final es que sea pequeña, la respuesta. Como sabía que vos ibas a hablar del programa Jóvenes, yo vine acompañado por alguien que trabajó fuerte en el programa Jóvenes, que es Luis Abad, y por eso a mí me gusta mucho que lo hayas traído a colación. Pero te quiero decir algo también con respecto al tema del programa Jóvenes. Una nueva... Yo estoy muy en esa línea. Estoy muy en esa línea. A ver, lo voy a decir así. Cuando a mí me preguntan siempre ¿cómo hiciste? ¿Verdad? En México me preguntaban, un caso raro. ¿Cómo estuviste mucho tiempo? ¿Cómo cuando hay movilizaciones te invitan a sumarte a la movilización? Bueno, todas esas cosas increíblemente lindas que me han pasado en la vida. Yo contesto que siempre digo lo mismo, por 2 razones. Porque tuve 2 presidentes a los cuales les importaba el trabajo en serio, como categoría política, no como tema técnico o estadístico, como categoría política. ¿Sí? Nunca debe haber habido un presidente que habló tantas veces de la negociación colectiva como Néstor en el Salón Blanco de la Casa de Rosada. Nunca, jamás en la vida. Pero él se dio cuenta que ahí se discutía la distribución. Entonces, lo utilizó como una herramienta política. Y segundo, el otro 50% es que yo estuve acompañado por el mejor equipo que hubo, que hay y que habrá en el Ministerio de Trabajo. Es imposible que vuelva a haber otro equipo como el que yo tuve en el Ministerio de Trabajo. Yo no hubiera podido hacer lo que hice de ninguna manera si no hubiera tenido ese equipo. Pero de eso surge lo que yo de verdad te quería contestar con respecto al, bueno, ojalá lo traigamos de vuelta y que se lo mirá. El tema fue el contexto. El tema fue el contexto político. Ese programa Jóvenes, con otros nombres, lo ha tratado de poner en marcha Triaca, lo ha tratado de poner en marcha Moroni, lo ha tratado de poner en marcha en desarrollo. Nunca termina pasando nada, porque lo que había en aquel momento era un clima político que ponía el trabajo en un lugar muy importante, que lo convertía en un valor y que los jóvenes lo podían entender como un valor, porque estaba pasando en vivo y en directo, y porque, como recordó el compañero, no había excusas de la legislación ni de lo que miércoles fuera, porque nosotros inclusive teníamos peores, en términos neoliberales, peores normas, porque teníamos la doble indemnización, y sin embargo se crearon millones de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque era un país que iba para adelante, era un país que había recuperado su estima, era un país que estaba produciendo, era un país que se hacían obras públicas en todas partes y en todas las provincias. Entonces, eso, se generaban cooperativas, había un clima pro labor, si vos querés, pro labor, pro trabajador, pro trabajo,
En ese escenario, el programa Jóvenes funcionó. Yo no le encuentro otra explicación. Valía la pena meterse en el programa Jóvenes. Y al día de hoy, algunos de los que me paran por la calle, que ya tienen barba y unos pelos así, me dicen: yo participé del programa Jóvenes, no saben lo que significó para mí. Imagínate lo que significa para mí cuando un tipo le dice eso. Gracias. Y lo mismo vale para el trabajo no registrado. El trabajo no registrado hizo esto todo el tiempo, hasta el 2003. Hizo esto desde el 2003 al 2015 y del 2016 en adelante volvió a hacer esto. ¿Qué? Gestión del ministro solamente, digamos. No. Y sí, se generó una con el presidente de la nación a los 90 días de haber asumido, un país incendiado, que veníamos de decir frases que más vale cualquier trabajo que ningún trabajo, o sea que ese era el valor, cualquier trabajo antes que ningún trabajo. Se animó a anunciar el programa, el plan para el trabajo registrado. Para que el trabajo no se creara fuera trabajo decente en términos de la OIT. Trabajo con derechos. A los 90 días. Eso fue lo que pasó. Había conciencia. Ya no daba lo mismo el trabajo no registrado. No lo bajamos todo lo que debíamos. Nos faltó, yo me quedé acá. Pero bueno, en los últimos 4 años no hubo la suficiente dinámica económica. Para que también haya trabajo registrado tiene que haber un contexto político y un contexto económico. Y además, una convicción de que no tiene que haber trabajo no registrado. A estos tipos, a Macri, a este no, pues no importa esa cosa. A los que están abajo, no le importa si ellos quieren todo el trabajo informal. A ver si lo tenemos claro de una vez por todas. El trabajo que le gusta a Macri es el trabajo informal. Porque el trabajo informal no tiene cargas sociales, no tiene indemnizaciones, no tiene sindicatos, no tiene jubilaciones. Es el trabajo que quieren ellos. No me vengan a decir que ellos vienen a combatir el trabajo informal. Si es el trabajo que les gusta, si es el trabajo que él elogió que hacen en los países árabes, con lo que tuvieron miles de muertos para construir el estadio para que nosotros podíamos salir campeones. Sí, no voy a hacer una pregunta. Yo leí acá, por eso vine, que decía Patria, Trabajo y Peronismo hoy. Yo de Patria y Trabajo escuché hablar acá y estoy muy satisfecho de lo que escuché. Pero me falta peronismo hoy, porque parece que en todo lo de afuera y no tenemos... voy a cagar a trompadas. Es una gente la fe cuando ven que pidió la mano dice Tito apareció. Guarda la granada ya va. De los servicios búlgaros, boludo. No. Yo supongo que la pregunta es más de barro, más que de doctrina, digamos. Yo creo que nosotros hemos perdido, voy a hacer una mezcla de las dos cosas. Yo creo que lo que ha pasado es que nosotros hemos perdido, lo dije antes, hemos perdido la identidad. Y eso es lo que más nos va a costar. Hoy no nos podemos parar delante de nadie diciendo que somos peronistas. ¿Y qué le estamos diciendo? Antes se entendía clarísimo, aunque fuera del CDO, se entendía. ¿Sí? Nación de parto. No, pero digo, no tenía nada que ver. Pasa a la derecha. Fuera de la regional, fuera de la CDO, digamos, para confesar los pecados de juventud. Y me parece que el peronismo significa muchas cosas, ¿no? Obviamente las 3 banderas. Pero si perdemos la bandera de la justicia social, perdemos el 50%, no el 33%.
y yo creo que, no me creo todo eso que no supimos interpretar, que no leímos, que no vimos. Creo que es más grave y pasa más por la pérdida de identidad que por otra cosa, y por vacilaciones que a veces yo las puedo entender, pero lo que pasa es que para ser gobierno en un país como la Argentina, yo aprendí hace algún tiempo, y lo aprendí durante el gobierno de Néstor y Cristina. Además de todo, hay que tener coraje. Y no preocuparse tanto por la tapa de los diarios. Ahora, dicho esto, lo que más me preocupa es cómo recuperamos la identidad. Lo que más me preocupa. Inclusive creo que está bien todo lo que está haciendo. Yo valoro muchísimo estas reuniones. No lo dije antes, pero yo creo que una de las formas de la militancia son estas reuniones, no solamente la movilización. ¿Por qué? Porque tenemos que discutir, porque tenemos que pensar, porque tenemos que hacer estas preguntas y obligar, exigirle más a nuestra dirigencia, exigirle más, que sea más clara, que diga las cosas que están pasando, que hablen sobre lo que está pasando. No, estoy pensando en el 24. Y darnos cuenta también que ellos son pocos, pero son poderosos y tienen las ideas que quieren muy claras. Y nosotros somos muchos, estamos confusos, estamos repartidos, estamos fragmentados y además estamos doloridos por la piña que nos comimos. Voy a utilizar la historia un poco también a mi favor, amparándome en Rodolfo Walsh y la memoria que los pueblos tienen que tener para no tener que empezar siempre de nuevo, ¿no? Nunca el peronismo, cuando perdió, se recuperaba a los 15 minutos. Es cierto que ahora con este aparato se piden todo más rápido, pero me parece que estamos todavía acomodándonos. Pero cuando digo esto, lo digo con mucho cuidado, pero cuidado para conmigo, porque me preocupa mucho repensarnos y sin darnos cuenta mientras nos repensemos, pasarnos al otro lado. ¿Se entiende? Digo, lo que pasó con la socialdemocracia. La socialdemocracia, que yo no la detesto tanto como muchos peronistas, ¿qué le pasó? Quiso actualizar su doctrina, su forma de ver el mundo y terminó comprando el programa de la derecha y cuando llegó al gobierno lo ejecutó. Bueno, yo no quiero... Viéndole el problema a la derecha. Bueno, y en parte explica a los Milei de la vida, porque al fracasar la alternativa por izquierda, al fracasar la alternativa por derecha, como nos pasó a nosotros, las dos fracasaron, bueno, aparecen, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que tener cuidado. Digo, las convicciones tienen que ser las mismas. Yo sigo creyendo en las tres banderas y siempre le agrego dos, que son la de integración latinoamericana y la de memoria, verdad y justicia. Me parece que son dos banderas que tenemos que incorporarlas, pero digo, hablando de las tradicionales, tenemos que repensarlas, pero tienen que seguir siendo rebeldes, tienen que seguir siendo contradictorias con el sistema, si son y confrontativas. No, cuando son en el sentido de la crisis, procíclicas, vamos a invento eso, digamos, ¿no? Nos equivocamos, nos vamos a equivocar. El problema de ser moderado no es ser moderado, porque no está mal a veces ser moderado. El problema es cuando el moderado termina por moderación repitiendo el libreto de los enemigos. Por eso yo ya no me hago los rulos con el tema de no enemigos, adversarios, enemigos, ellos. Yo no quiero ser como ellos.
No quiero. Eso es peronismo. Para ir cerrando, Gallego, vos, estaría bueno que vos... Por ejemplo, retomar una cosa que dijo el Turco Rochit y algo que planteaba Tito y que repitió Tomada bastante. Arrancó el Turco diciendo: gracias por estar acá, es necesario que estés acá por todas las cosas que dijiste. Esta es la primera. Felicito a los compañeros de Capital Federal. Hay que seguir. Carlos, tenemos que hacerlo abonado de esta casa, de este fortín. Y digo, me parece que lo dijo Carlos, es nosotros estamos para pelear una gran batalla por el sentido. El quilombo es si el peronismo pierde el sentido. ¿Para qué nació el peronismo a la política? Esta es una gran batalla cultural que hay que librar. Digo, yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero digo, cuando vos decís que te influenciaron más los Beatles que Perón, estamos en un problema. ¿No? ¿No? Ninguno de los que estamos acá vinimos a la política para cantar de Hielo San Morín, ¿viste? ¿No? Digo, vinimos a transformar la Argentina, vinimos, como decía Vita, Vita no decía vinimos a hacer a dar limona, vinimos a devolverle lo que le fue robado. Y esa es la batalla cultural que hay que librar. Hay clases dominantes y hay sectores dominados. Hay naciones dominantes y hay naciones dominadas. Por eso somos antiimperialistas también. Y la verdad, digo, no voy a hacer leña del árbol caído, pero parte de ese quilombo del sentido lo vimos cuando arrugamos con Vicentín. Ese fue el primer gran desencanto. Porque no vinimos a la política para ser moderados, ¿no? Nacimos a la política porque queríamos transformar la Argentina, porque soñábamos con un mundo distinto, porque nos rompía las bolas el pesado de la esquina, ¿no? ¿Viste? El colegio, el abusador, y eso pensábamos que ahí estaba la gloria, no era pelearse con el más débil, sino desafiar al más poderoso. Digo, esa es la batalla por el sentido. Cuando vemos este gobierno de la más, pero más recalcitrante burguesía, que es prebendaria, que es extractivista, y decimos, está bien, esto es lo que tenemos que hacer. Traerlo a Carlos es parte de esa batalla por el sentido que tenemos que dar. El peronismo nació para hacer rebeldía. Por eso también le planteamos a Cristina que fuera capitana, que es la capitana. Por eso admiramos a Eva Perón, por eso le rendimos homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos, por eso le rendimos homenaje a la resistencia peronista. Hoy, 18 o 19 ya, ¿no? 19. Bueno, ayer empezaron la rebelión, la flota de mar del 55. Hoy bombardeaban Mar del Plata. Varias personas de Mar del Plata. El padre de Franco. Del actual ministro, el padre de Franco. Sí, ¿no? Sí, participaba. Sí, vicealmirante. Sí. Digo, el padre de Guillermo Franco. Hoy es un día también para que la memoria esté presente en cada uno de nosotros como militantes. Porque hoy también, o ayer 18, asesinaban a un suboficial que se negó en el 9 de julio, en el buque 9 de julio, a bombardear, y un tipo le pegó un tiro en el pecho. Así que es una jornada, un día que tenemos que reflexionar bastante. Estos que bombardearon, estos tipos que pusieron la bomba en los subtes, los que bombardearon Mar del Plata, los que decían que iban a bombardear la refinería de La Plata, los que bombardearon Ensenada, son los mismos que gobiernan hoy. Si no son sus hijos, son sus nietos, y si no son de la misma calaña. Enfrente hay que parar al peronismo, porque lo necesita nuestro pueblo, lo necesitan los humildes, y lo necesita esta tierra que es nuestra patria y es en la que van a descansar nuestros huesos. Muchas gracias, compañeros.